Hay más misterios en este mundo de los que uno mismo pueda imaginarse. Es sencillo juzgar una historia, en especial, cuando esa historia es contada solamente por una persona. Pero, ¿qué pasa si la historia fuese real? ¿Qué pasaría si obtienes pruebas, y te das cuenta, de que es una realidad? Mis investigaciones siempre me han llevado a casos inconclusos, pero esta vez, no será así. La creepypasta se titula La criatura de Fallen Trees. Comencemos. Me encontraba como siempre, sentado frente a mi computadora, haciendo vídeos como siempre. Mientras lo hacía, recibí un correo de un amigo, el mismo quien me había dado la información del caso de Slenderman. El correo decía: La criatura de Fallen Trees. Pensé que se trataba simplemente de un relato perdido, como la mayoría de los que investigo. Al leer el correo, me di cuenta de que era algo totalmente distinto. El correo narraba los acontecimientos ocurridos en una comunidad llamada Fallen Trees. Fallen Trees quiere decir árboles caídos, un curioso nombre, típico de las ciudades pequeñas de Estados Unidos. Mientras más leía la información, más me entraba la curiosidad. Se trataba de una criatura extraña, que acechó la comunidad durante mucho tiempo, la gente fue desapareciendo, y el pueblo al final fue abandonado. La historia me parecía muy corta, y no tenía muchas pruebas para ser real. Al final del correo, había un nombre y una dirección. Me decía que podía ponerme en contacto con esa persona, y me diría todo lo que necesitara saber sobre la historia, ya que, él era una de las personas que alguna vez vivió en Fallen Trees. Aprovechando mis días libres de la universidad, fui a visitar a la persona. Algo lejos de mi ciudad, pero logré llegar. Al llegar a su casa, me recibió amablemente, y le dije que venía de parte de un amigo. El hombre me invitó a tomar una taza de café, para que me relajara mientras narraba la historia. Les narraré lo que ese buen hombre me contó. Comencemos. Fallen Trees era una comunidad tranquila, rodeada de inmensos bosques, y una fauna abundante. Vivía en ese entonces, con mis padres, mi hermana pequeña, y mis tíos. Yo apenas tenía 12 años. No era un pueblo muy grande, ni tampoco teníamos mucho, pero vivíamos tranquilos. No había peligro alguno en el pueblo, más que algunos animales que se acercaban de vez en cuando. Los ancianos de mi pueblo narraban historias acerca del bosque, de criaturas que lo protegían, y también, protegían a los habitantes del pueblo. Pero al igual que había criaturas buenas, también, se encontraban leyendas de horribles demonios que acechaban los alrededores. Pero nunca se vio alguno en el pueblo. Una mañana normal, el pueblo se vio envuelto en una niebla gris, y muy densa. Uno no podía ver a través de tan densa niebla. Al salir a la calle, noté que toda la gente observaba algo al final de ella. En la entrada del pueblo, se distinguía una figura, que miraba hacia el pueblo fijamente. Sus ojos brillaban con un fuerte color amarillo, y podían verse en la niebla. Me quedé observándolo con la multitud, ya que jamás vi algo igual. Pero esa persona no se acercaba, ni emitía ningún sonido. Las personas le gritaban que se acercara, y le preguntaban que si necesitaba ayuda. La persona no se movía, solo nos miraba fijamente. Después de un rato, todos se cansaron de esperar respuesta alguna de esa persona. Aunque el pueblo era pacífico, los extraños no eran muy bien recibidos. En los días posteriores, la niebla seguía cubriendo el pueblo entero. Aquella persona seguía en la entrada del pueblo, solamente observando. Nadie se atrevía a acercarse. Esa tarde, yo me acerqué lo más que pude, para ofrecerle algo de ayuda. Para mi sorpresa, la persona caminó hacia mí. Sentí un fuerte escalofrío, porque no sé qué clase de persona pueda hacer brillar sus ojos así. Al acercarse lo suficiente a mí, logré distinguirlo. Aquello no era una persona, pasó a un lado de mí, y pude observar lo que era. Era una criatura, de piel gris, estaba completamente desnudo, y no tenía ningún rastro de pelo. Arrastraba largos brazos por el suelo, poseía garras tan largas como los mismos. Sus pies emitían un extraño sonido al caminar, como si pisara hojas secas en cada paso.
Su boca parecía no tener fin, parecía que tenía una gran sonrisa, que llegaba hasta la parte trasera de la cabeza. Dientes amarillos y largos que sobresalían de su boca. Y solo emitía un leve sonido, como si intentara hablar. Su boca era tan larga, que parecía el hocico de un perro. La criatura solamente permaneció en el bosque, observando a las personas desde los arbustos. Pasaban las semanas, y la gente se sentía incómoda por esa mirada. Le daban comida, ya sea carne, vegetales, pan, todo lo que pudiese comer, pero a pesar de eso, no le prestaba atención a la comida. Solo seguía observando, como si fuese a matar a alguna persona desde los arbustos. La gente, inquieta por la presencia de la criatura, recurrieron al sacerdote de la comunidad. Creían que se trataba de un demonio, e intentaron que el sacerdote lo alejara con oraciones y bendiciendo el pueblo. Los ancianos del pueblo decían que de nada serviría, que aquello no era un demonio, ni siquiera pertenecía a este mundo. Aún así, la gente decidió intentarlo. El sacerdote purificó el pueblo, y parecía que la criatura se había ido al fin. Pero en mi opinión, eso solo lo molestó. Ahora la criatura estaba más cerca del pueblo. Ahora, miraba por las ventanas de la gente en pleno día, mientras querían comer. Los observaba dormir en las noches. Decían que subía a los tejados e intentaba entrar a las casas. Destrozaba algunos cultivos con sus enormes garras, tiraba la ropa de la gente, y decían que de vez en cuando, entraba a la iglesia del pueblo y tiraba las bancas. El pueblo estaba siendo consumido por el miedo. La niebla no se disipaba, todo era confuso. Le preguntaba a los ancianos, ¿qué era esa criatura? Ellos solo me decían, que no debía molestarlo, y que por extraño que pareciera, nosotros no podíamos entender lo que decía, pero los niños pequeños, podían comunicarse con él. Un día, encontraron el cuerpo del sacerdote, en las cercanías del bosque. No pude ver el cuerpo, pero mi padre decía que había sido clavado en un árbol. Tenía largas garras enterradas en su cuerpo, y su rostro había sido destrozado. La gente entró en pánico. Y muchos abandonaron el pueblo después de eso. Cada semana, una persona era asesinada. En el funeral de la persona, aquella criatura miraba el entierro desde lejos, lo que generaba más temor a los habitantes. Decían también, que visitaba sus tumbas al anochecer, y dormía encima de ellas. La gente exigía justicia, pero las autoridades del pueblo no querían acercarse a la criatura. En el pueblo, los rumores crecían cada vez más. Decían que un niño se había comunicado con la criatura, y que le había dicho, que este lugar le pertenecía. Ahora, cada vez más gente desaparecía, cada vez se encontraban más cuerpos clavados en árboles, y con el rostro destrozado. La gente se rehusaba a abandonar el pueblo, pero el miedo no los dejaba vivir. Fue hasta que encontraron el cuerpo de algunos niños, clavados en los árboles de la misma manera. La presión y la histeria se apoderaron completamente de la gente. Un día, toda la gente del pueblo se reunió en la plaza principal, convocados por los fanáticos religiosos y los sacerdotes. Diciendo que el diablo no se apoderaría del pueblo, que debían matar a la criatura. Toda la gente se armó con lo que tuvieran a la mano y fueron a buscar a la criatura. Entre la multitud, estaba mi padre y mis tíos, los cuales no me dejaron ir, solamente esperé en casa. Al llegar la noche, aquella gente que se había adentrado en el bosque, aún no regresaba. Preocupado, salí a la calle a esperar a mi padre. Me senté en la calle, esperando escuchar cualquier sonido, o rastro de mi padre. En ese momento, escuché un grito que venía del interior de mi casa, me levanté rápidamente, porque sabía que se trataba de mi madre. Al voltear, esa criatura estaba frente a mí. Mi hermana pequeña estaba a su lado, solo me miraba fijamente. Pensaba, si él está aquí, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está mi padre? La criatura estaba envuelta en sangre. En ese momento, pensé lo peor. Mi hermana me tomó de la mano, y me susurró en el oído. Él quiere que nos vayamos de aquí, o nos matará. Dice que este lugar es suyo. La criatura me pasó por un lado, y se dirigió al bosque nuevamente. Horas más tarde, mi padre había regresado a casa. Me llené de felicidad al ver que atravesó la puerta.
Cuando corrí a darle un abrazo, mi padre, me miró fríamente, y preocupado me dijo: empaca tus cosas, nos vamos de aquí. Al día siguiente, salimos del pueblo, dejando nuestra vida, nuestro pueblo, y nuestra casa atrás. Las campanas de la iglesia resonaban en la niebla mientras me alejaba del pueblo. Antes de salir, observé a la distancia aquellos ojos amarillos, aquellos brillantes ojos, que me observaban, como si se despidiesen de mí. Mi padre jamás mencionó qué fue lo que encontró en el bosque, jamás dijo nada al respecto. Dicen que aún está en ese pueblo fantasma, esperando, mientras en la niebla solo se ven esos ojos amarillos. Cada noche, desde aquellos días, cuando voy a dormir, parece que puedo ver en la oscuridad esos ojos nuevamente. Ese pálido cuerpo, acercándose lentamente a mí. Esas garras tocando mi rostro. Al terminar de escuchar su historia, me llené de miedo, pues esa historia me recordó a The Rake, o sea, El Rastrillo, la famosa creepypasta de YouTube. ¿Qué estaba pasando aquí? La manera en que describió esa criatura, era muy similar a la manera en que describen al rastrillo. Puede ser, que este sea el origen de esa famosa creepypasta en YouTube. Puede ser que algún otro poblador de Fallen Trees haya contado la historia. Aquel hombre, me entregó un libro, que a él le había regalado un anciano de su pueblo. Allí describía todas las criaturas que narraban los ancianos, entre ellas, estaba esta criatura. En el libro se le conoce de muchas maneras, por ejemplo: segador de la niebla, perro de la niebla, talador de bosques. Y una de ellas, el rastrillo. ¿Será acaso que he encontrado al fin la explicación, el eslabón faltante en la historia del rastrillo? ¿Será quizás una criatura similar? No precisamente el rastrillo, pero sí, algo muy parecido a él. Aún debo ver más a fondo este relato.